Vamos entonces. Bueno, nuevamente les saludo. Esta es la última prueba del año, digamos, con respecto a la asignatura matemática, cuarta de este semestre. Me imagino que ya los tutores de ustedes se han comunicado para ver el tema de las notas y cómo salir cerrando y todo eso. Esta, si bien es la cuarta nota para muchos, también para algunos puede ser una recuperación o ahí van a ir viendo ustedes cómo lo utilizan, pero lo cierto es que tratamos de hacer una evaluación bien corta para que ustedes puedan tener tiempo de resolver esta semana, ya que ahora, como bien saben, tienen que hacer 3 tareas esta semana, que son las últimas 3. Así que es una sola actividad donde tienen que calcular las 3 medidas de tendencia central que ya vimos en la prueba pasada y responder unas preguntitas ahí abajo, que en realidad no son de conocimiento, más que ustedes tienen que inferir obviamente de acuerdo a los datos calculados, así que no es una actividad muy compleja. La vamos a repasar ahora, esa es la idea de esta clase, y ustedes me hacen sus consultas, si gustan van interrumpiendo, no hay problema, la vamos resolviendo de inmediato. ¿Ya? Así que me dejan compartir ahora la actividad y vamos viendo. Voy a tener una pizarrita igual acá a mano para que les pueda explicar si es que tienen alguna duda. ¿Me dicen si pueden ver ahí? ¿Se puede ver la pantalla, cierto? Bueno, ustedes tienen la actividad en la mano igual. La vez pasada no se pudo ver una parte, así que la idea es que me digan. Ahora no los puedo leer, así que si alguien me puede decir con audio si se ve, Sí se sería... ve, profe. Gracias, Belén. Ya, el contenido es el mismo, así que, bueno, lo voy a repasar rapidito, solo por recordar, pero ya esto lo hemos visto creo que 2 veces antes, para la prueba y para la clase que se hizo de reforzamiento. Las 3 medidas de tendencia central que estamos viendo en estadística en este momento son moda, mediana y media. La media también llamada promedio. Usted la conoce más como promedio. ¿Ya? La moda quedamos en que era el valor que más se repite dentro de una muestra. ¿Sí? El que más se repite. La mediana, concordamos en que luego de ordenar todos los datos de una muestra, ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, la mediana va a ser exactamente el dato que queda en el centro de la muestra. ¿Sí? Si tenemos 4 datos, el segundo y el tercer dato serían la mediana, pero promediados entre sí. Si tenemos 5 datos, el tercer dato sería la mediana, inmediatamente, sin tener nada que calcular. Eso lo vuelvo a repetir porque hay muchos que tienen esas dudas siempre. Si ahora la tienen, la podemos resolver con un ejemplo o me preguntan. O si lo tienen claro, avanzamos. ¿Ya? No es que sean 4 datos o 5 datos siempre. Me refiero a que sean datos pares o datos impares. Podemos estar hablando de 10 datos o de 11 datos. ¿Ya? Pero el cálculo siempre va a ser el mismo. Ordenar todos los datos de menor a mayor o de mayor a menor, como a ustedes les parezca. Y siempre el dato central de esa muestra va a ser la mediana. Si tenemos 11 datos, el dato número 6, en orden de menor a mayor, esa va a ser la mediana. Exactamente el número 6. Ahora, si tenemos 10 datos, el dato quinto y el dato sexto, entre los dos, vamos a tener que sumarlo y dividirlo por 2. Y ahí vamos a tener la mediana. Eso es cuando tenemos un número par de datos, ¿ya? Y el promedio, que ustedes lo conocen así como promedio, o también llamado media aritmética, se calcula sumando todos los datos y luego dividiendo por la cantidad de datos. O sea, si yo tengo 8 datos, sumo los 8 datos y el resultado final lo divido por 8. Eso va a ser el promedio. ¿Ya? Si tengo 20 datos, lo mismo. Sumo los 20 datos y divido por 20. Ese es el promedio. Ya, hecho este repaso de contenido, vamos a la actividad en sí. Aquí está la actividad. En realidad dice, bueno, actividad 1 es la única que hay. Actividad 1 calcula las 3 MTC, o sea, las 3 medidas de tendencia central, y luego responde. Ahí les aparece el problema. Dice que es un grupo de 20 pacientes del Hospital de Puerto Montt, entre 50 y 60 años. Ya, esa es su edad. Se realizaron un examen para medir su nivel de colesterol.
los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y ahí aparece en la tablita que aparece a la izquierda, ahí le aparecen los datos de los 20 pacientes. ¿Ya? Están los 20 pacientes arrojados así como se dice antiguamente, la chuña. Ahí están los 20. Ustedes con esos 20 datos van a tener que calcular la moda, en primer lugar, luego la mediana y finalmente la media o el promedio. ¿Ya? O sea, de esos 20 datos, ¿cuál sería la moda? El que más se repite. De esos 20 datos, ¿cuál sería la mediana? Lo ordenamos de menor a mayor, los 20 datos, y la mediana van a ser el término que queda en el centro. Pero como son 20 datos, es un número par, entonces en el centro nos van a quedar dos datos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos dos datos? Creo que el décimo y el undécimo. Ustedes cuando lo hagan se van a dar cuenta. Lo importante es que desde el centro hacia la derecha y desde el centro hacia la izquierda tengan la misma cantidad de datos. Y los dos que quedan en el medio, a esos dos se les suma, o se suman entre los dos y luego se divide por dos. Y ahí vamos a tener la mediana. Y finalmente, la media o promedio, lo que le explicaba adelante. O sea, sumamos los 20 datos, estos 20 que están acá, y luego dividimos por 20, el resultado que nos dé de la suma. Y ahí vamos a tener el promedio. Una vez teniendo esos tres medidas de tendencia central calculadas, que ya sería la mitad de la nota lista ahí, les doy una información aquí más abajito. Esta información es fidedigna. Dice que, ¿cuáles son los niveles normales de colesterol? Y ahí aparece. Para los hombres mayores de 20 años, un nivel de colesterol normal está entre 125 a 200, no sé cuál es la unidad de medida ahí, MQ creo que dice ahí. ¿Sí? Para las mujeres mayores de 20 años, la misma medida está entre 125 a 200 miligramos puede ser. Y para las personas menores de 19 años, para los más jóvenes, el colesterol total es menos de 170 miligramos. Obviamente para el grupo etario al que se está estudiando en este caso es para personas de entre 50 y 60 años. Por lo tanto, entramos a picar en ese grupo. Indistintamente si son hombres o mujeres, porque acá como dice la información, tanto para hombres como para mujeres mayores de 20 años, los niveles de colesterol normal deberían ser los mismos, entre 125 a 200 miligramos. ¿Ya? Abajo aparecen tres preguntas. Dice la primera, de acuerdo a la información entregada sobre los niveles normales de colesterol, que es la que acabo de leer, y el dato moda obtenido, que es el que ustedes calcularon acá arriba, ¿qué podemos decir de estos pacientes? ¿Sí? ¿Qué conclusión podrían sacar ustedes? La número 2, luego de calcular la mediana de los datos entregados sobre los pacientes, la mediana, ¿en qué nivel de colesterol se encuentra el 50% de ellos? Acuérdense que la mediana nos divide a la muestra en 50% y 50%, ¿ya? A eso se refiere en qué nivel de colesterol se encuentra el 50% de ellos. Y su opinión al respecto. Y la tercera pregunta es, según el promedio que calcularon ustedes, según el promedio, los pacientes analizados se encuentran en nivel normal. ¿Y por qué? Dudas, chiquillos. Ahora los escucho. Si tienen dudas o no tienen dudas, cómo calcular, no sé, si no entendieron las preguntas. Los escucho. Pueden irlo resolviendo inmediatamente. Tenemos este rato para hacerlo y vamos viendo. Obviamente no les voy a decir si está correcto o no, porque cuando vean la clase grabada, pero por lo menos los puedo guiar, si es que van bien o no. O si necesitan resolver mejor las preguntas, no las entienden bien, los escucho. O si no hay duda, díganme no hay duda. Pablo, ¿tú te integraste al final de la clase? O Belén, ¿tú entendiste? Nicolás, no sé quién más está.
Vanessa. ¿Se entendió o hay o están resolviendo alguna duda? ¿O está muy fácil? Sebastián. Chiquillos, si no, damos por finalizada la clase de explicación. Si no hay dudas, ya, para que podamos continuar con la otra clase. Si les parece fácil la actividad, igual lo puedo escuchar, si ustedes me pueden decir. Profe, Dime, Belén. ¿hay alguna otra fórmula o método para poder calcular eso? ¿Para poder calcular qué? O sea, para poder hacer todo eso, pero en menos pasos. En menos pasos. La moda no es un cálculo, es una observación, ¿sí? O sea, no hay fórmula para la moda. Como yo bien les dije, ahí están los 20 datos en este caso, y ustedes tienen que ver el que más se repite solamente. Así que la moda es una observación. La mediana es ordenar los datos. O sea, si te diera una fórmula, yo creo que sería más difícil que ordenar los datos y elegir el que queda en el centro. Porque tampoco es un cálculo la mediana. Solo es un cálculo en el caso de que haya un número par de datos y obviamente en el centro te quedan 2 datos. Pero el cálculo es simple. Tienes que sumar los 2 datos y dividir por 2. O sea, yo creo que no habría otra fórmula más simple que eso. Como les digo, no es un cálculo como tal, solamente en el caso de que sea un número par de datos. Y el promedio es único en el universo matemático. O sea, el promedio se saca de una sola forma. No, si buscas una fórmula de promedio, no hay otra. Lo que sí pueden haber algunos matices en Excel de cómo escribir la fórmula de otra manera. Pero lo más rápido es agarrar la calculadora, sumar los 20 datos y dividir por 20. En ese sentido no te podría decir hay una fórmula distinta para resolver esto más rápido. Como te digo, moda y mediana es observación, orden, y el promedio es agarrar la calculadora, sumar y después dividir. No hay más. O sea, yo sí hay que calcular todos los datos y buscar, o sea, y sumar los dos que quedan en el centro en el caso de que hayan dos quedando al centro y después dividirlo. Claro, eso es para la mediana. Para la mediana. ¿Sí? Bueno, en este caso son 20 datos, así que vas a tener que hacer eso. En los 2 Ah, datos ya, esa era que quedan en el mi centro. duda, si había cómo saltarse la suma y división y poder buscarlo de una manera más rápida en el fondo. O sea, para la mediana no hay otra forma. Como te digo, si Ay, fuera un número impar de datos, ni siquiera hay que calcular. El dato que queda solito en el centro, inmediatamente en la mediana. No hay nada que calcular. Como son 2 datos los que van a quedar en el centro, estás obligada a sumarlos, los 2, y dividir por 2. Pero con la calculadora, si aquí yo no les pido el ejercicio hecho a mano, ojo con eso. Me basta que aparezca ahí la mediana, el número nomás, nada más. Lo que más me interesa es que respondan las preguntas de abajo. Y ahí no tienen que ya. calcular nada, ¿ya? Bueno, Ok. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿O con eso quedó más claro aún? Vanessa, ¿tú tienes alguna duda? No, yo solamente estoy escuchando la clase porque igual estoy un poco ocupada. Ah, ya, pero no. Bueno, la actividad es súper corta. ¿No te parece que haya alguna duda que resolver? No, sí, ya lo entendí. Ya, excelente. Nicolás, Gracias. Nico, ¿todo bien? Ya, me imagino que está todo bien. Yo voy a dejar en pausa la grabación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar en pausa la grabación.